Este primer versus tiene como objetivo hablar de algunos temas de los que ya he hablado en algunos de los hablando y que han sido objeto de críticas en los destripando. Sin embargo, en vez de simplemente estar despotricando solo en contra de algo que me parece que está mal desarrollado, voy a hacer una comparativa con elementos concretos de ciertas historias de forma que es un poco más dinámica la forma de hacer esta crítica. No voy a hacer crítica específicamente del libro en sí, comparando cada uno de los detalles, sino que voy a utilizar ambos libros como herramientas para hacer una crítica de un aspecto en general. Y en este caso, los libros que se van a enfrentar son Cartas desde el desierto de Manu Carbajo y vendrá la oscuridad de alguien que no recuerdo su nombre. Pausa para ir a buscar el libro. Y estaba diciendo que la autora es, por supuesto, Cathy Rose Poole. En este caso, lo que quiero hacer una comparativa es sobre la orientación sexual de ciertos personajes y la homosexualidad es natural. Ya sería bueno que en la actualidad dejemos de considerar, nosotros o quien sea, que la homosexualidad es una especie de cosa extraña que recién descubrimos y a la que hay que acercarse con cuidado porque te puede contaminar. Estamos en el 2021, se está destruyendo el mundo, la humanidad va directo hacia su destrucción máxima. Creo que es momento de relajarse y dejar de preocuparse de quién se enamora la gente, a menos claro que de por medio hubiera alguna especie de delito, pero si son dos personas adultas y no le hacen daño a nadie, es como dejen de joder. El punto es que, como dicen por ahí, el cura no solo tiene que serlo, sino que tiene que parecerlo, y los que somos escritores y cualquier persona que sea creadora de contenido tiene la responsabilidad de transmitir un mensaje de forma concreta, con certeza, pero también haciéndose responsable de lo que está sucediendo. Vivimos en una época en donde hay muchísimos movimientos en defensa de personas que han sido vulneradas, cosa que me parece perfecta porque también sería bueno que de una vez por todas dejemos de discriminar a la gente por su orientación sexual, su raza, su género, su sexo, su estatura, su color de pelo, el color de ojos, el largo de sus uñas o lo que sea. Ahora, he dicho en hablando y en distintas reseñas que me molesta cuando se ponen cosas de forma forzada o se trata de obligar un discurso dentro de una obra y lo mantengo, pero para todo hay matices en esta vida. Concretamente, en Cartas desde el desierto, el coprotagonista y posteriormente el protagonista son gays o en el caso del protagonista se podría decir que es bisexual. Y además de esto hay una personaje secundario que se enamora de otra chica, aunque en realidad su participación es sumamente breve dentro de la historia, pero se menciona. Mientras que en Y vendrá la oscuridad hay una evidente y casi desbordante tensión sexual entre el que es el heredero de los dirigentes de la orden que tiene que proteger al rey y el que más adelante se va a convertir en uno de sus acólitos para ir a defender al príncipe, que a su vez es el problemático y que, bueno, en fin, ellos tienen una relación de hermandad y además de esto hay dos personajes del reparto de extras que están casados que son dos hombres. Ahora voy a ir de menos a más con los personajes que están muy en el fondo y que es curioso porque tienen una relevancia bastante importante para lo que estoy tratando de decir. En Cartas desde el desierto, esta chica personaje secundario se enamora cuando llegan a este lugar que es el servicio militar en Marte. Están ahí y obviamente tienen que haber bullies porque no puede haber una historia juvenil en donde no hayan bullies, aunque aquí tengo que hacer la salvedad de que como están en el ejército y es un montón de gente joven, obligada y encima hormonal, tratan como de desquitar su frustración en contra de los que vienen recién llegando. Así que puedo comprenderlo y decir, va, bueno, ok. El punto es que la chica termina enredándose con una de este grupo que son antiguos y que están a punto de irse, o sea, tienen un idilio tormentoso que dura muy poco tiempo. No se sabe mucho al respecto, no se menciona demasiado. Como no se menciona mucho, no hay mucho espacio para poder hacer comparativas o decir si está bien o está mal. Sí tengo que decir que hay algo que no me cuadra mucho y es que claramente estamos en una historia
medio posapocalíptica porque están reforestando Marte porque la Tierra está a punto de irse al carajo y hay experimentos nucleares y mutantes. Y sin embargo, los chistecitos sobre los homosexuales son exactamente los mismos que ahora, incluso diría que están como un poquito en el 2007, no en el 2020. Entonces, es como un poco raro, pero bueno, la gente puede seguir siendo estúpida a lo largo de las generaciones, así que vale. No tengo mucho más que comentar al respecto, está bien dentro de lo que cabe. Hay cosas que son un poco más graves en este libro, así que en general podría decir, ok, bien, pudo haberlo hecho mejor. Tal vez si la chica que se enamora de la que es mayor no fuera como que desde que se bajó del tren ya sabíamos que iba a tener algo con una chica, habría sido un poco más interesante, pero en fin. En la otra mano, en Y vendrá la oscuridad, en determinado momento de la historia, cuando todo se está disolviendo y destruyendo, porque es una historia bastante caótica, desde el buen sentido, es decir, el caos que se presenta está bien programado. Hay muchas historias separadas y en determinado momento, el que es el líder de los soldados, o sea, el que va a tener el idilio romántico tormentoso con el otro personaje, llega a una posada con otro personaje que está herido. Y rentan un cuarto y se lleva al herido y lo deja allá, pero está muy herido y él no sabe curar heridas. Entonces baja a la primera planta y le dice a un personaje que están así como tipo mesa bar comentando y jugando. Y el que es el guerrero sabe que el otro tiene conocimientos de curandería y le dice de una forma como muy formal, porque él está muy bien enseñado, le dice, necesito que vengas a mi cuarto, o algo por el estilo. No me acuerdo exactamente las palabras, pero ese es el sentido. Y la cosa es que el otro personaje lo mira con una media sonrisa y le dice como respuesta, sí, yo puedo ir, no tengo problema, pero no creo que a mi esposo le guste. Y en ese momento la cámara se desplaza hacia el esposo que está sentado casi ahí al lado, que lo mira con cara de qué es lo que te pasa con mi esposo. Y el prota, es decir, el protagonista de esta escena, el soldado, se complica y reacciona y le dice, no, no, no quería decir eso, es que yo a lo que me refiero es que tengo una persona herida y necesito tu ayuda. Y es una situación de comedia involuntaria que está muy bien planteada porque nadie en ningún momento hizo un maldito discurso al respecto. Nadie dijo, oh, es que aquí en este mundo las relaciones entre personas del mismo sexo en comparación, no, simplemente se planteó y punto. Es parte del mundo y punto. Si la escena hubiera sido exactamente la misma, pero con un hombre y una mujer, en la situación que es una comedia habría funcionado de la misma manera porque el punto es la equivocación y que se expresa de una forma muy formal y parece que lo está invitando a que se acueste con él, cuando en realidad lo necesita por sus conocimientos y no físicamente. Y eso es a lo que me refiero cuando digo que las historias tienen que surgir de forma natural. En ese caso, en esa obra, la homosexualidad es un aspecto más de la vida de las personas y basta. Y no es necesario ningún discurso. Y ese planteamiento entre esos personajes que aparecen en una escena basta para que se plantee mejor que en la otra obra donde tenemos a estos personajes secundarios, en donde tienen un poquito más de tiempo en pantalla, pero como que es demasiado evidente y es como si es tan evidente no lo estás haciendo normal. Ahora quiero ir a la otra parte que es más importante porque son personajes que aparecen mucho más tiempo en la obra y podemos verlo. Y aquí tengo que decir que asumo que va a ser una comparación injusta porque lo que ocurre en Y vendrá la oscuridad no es directamente evidente físico, sexual, de relaciones y besos, mientras que lo de Cartas desde el desierto es una relación física, es decir, sobre el final tienen sexo o se entiende que tienen sexo y antes de eso es como que con suerte se dan un beso, pero en fin, el punto es, en Y vendrá la oscuridad, este líder de los soldados tiene que asumir esa responsabilidad porque toda esa congregación de soldados han estado el último centenio esperando al momento en que se va a cumplir la profecía que ellos tienen que evitar porque es una profecía de la destrucción del mundo, como lo indica el título. La cosa es que tienen que entregarse en cuerpo y alma a esa situación y
Él es del linaje de los que lideran, es decir, su padre no lo engendró por amor, sino porque tenía que dejar un heredero, que eso es bastante turbio y suena feo, pero se entiende desde el punto de vista de es un bien mayor y nos sacrificamos en pro del futuro. La cuestión es que esta característica no solo lo hace cargar con la enorme responsabilidad de dirigir a un montón de gente que son expertos en lucha y que tienen que defender al príncipe del reino en contra de una profecía que aún no se cumple y en donde no solo hay involucradas personas, sino que poderes místicos y maldiciones. Así que se entiende que es una gran presión, pero el tema es que él mismo tampoco tiene que tener una vida íntima, al igual que el resto. Es decir, los que entran a esa organización se tienen que dedicar en cuerpo y alma a su trabajo para que no se distraigan ni hagan las tonterías que él va a hacer durante la obra. Cuando él está a punto de asumir su cargo para poder llevar adelante la misión, que es bastante al principio del libro, regresa el personaje secundario que es, al principio parece que es como el problemático tipo cachas, buen mozo, fuerte, problemático y te quiero pero no te quiero, pero en realidad tiene un pasado tormentoso que en vez de hacerlo un chico follable es complicado, pero es una persona que no tiene propiamente tal malos sentimientos. Y desde el minuto uno en que aparece se nota esa tensión que como ellos se conocen desde hace muchos años, se entiende que nació como una hermandad, que se entendían muy bien, pero en determinado momento se da a entender también que hay un sentimiento entre ambos que probablemente ninguno de los dos se atreve a enfrentar. El secundario porque tiene una historia de venganza y eso no le permite concentrarse y al mismo tiempo lo hace problemático. Y el que está a cargo de todo porque tiene una gran responsabilidad y sabe que no se le permite. Sin embargo, esto está en el subtexto, en ningún momento se dice, no está esa escena tipo telenovela de no, no podemos estar juntos. Se da a entender a través de gestos o de una escena. Hay un recuerdo en donde están como reposando después de haber nadado en un lago que es una metáfora de una metáfora, porque no es que hayan tenido sexo, sino que realmente sí jugaron en el lago, pero eso tiene un significado doble, en el sentido de que es como una zona en donde se sienten libres y podría fluir algo más, pero al mismo tiempo no fluye. Y cuando se reencuentran, tú sabes que el que es el futuro líder quiere arrojarse a los brazos del otro y decirle que lo quiere y que lo necesita con él, pero finalmente asume lo que tiene que hacer y efectivamente se lo lleva con él porque él puede elegir a los que lo van a acompañar y todos sabemos que lo va a elegir a él como efectivamente sucede y a partir de ahí todo se empieza a ir al carajo porque la venganza secreta que está persiguiendo el problemático está relacionada con la profecía y al mismo tiempo está relacionada con la misión que están desarrollando en el presente, lo que implica que eventualmente todo se destruye. Y siento que en este sentido, a pesar de que en ningún momento hay una declaración de amor, ni un beso, ni sexo, ni nada por el estilo, el mensaje se transmite bien porque supongamos que tú quieres pensar que realmente ellos solo tienen una amistad muy profunda, que son como hermanos, el texto funciona igual porque no sugiere de forma, entre comillas, maliciosa que hay algo más. Pero por otra parte, si estás dispuesto a entender que esas palabras o esas miradas o esos riesgos que toman los personajes tienen un objetivo concreto, se puede entender que hay una atracción o incluso puede ser que solamente uno de ellos ame al otro y que eso se podría resolver más adelante, aunque realmente no, pero eso da lo mismo. Y en este versus quiero destacar eso por la parte de este libro. Ahora voy con la otra parte. En Cartas desde el desierto, al principio dije, bien, hay un punto de avance en que no cayó en la caricatura de que el personaje gay sea frágil y sea delicado y al primer día todos le peguen o se burlen de él. Y un momento después estaba como dudando de qué era lo que tenía que pensar con respecto a la obra porque cuando empieza no se hace ninguna referencia hacia la potencial bisexualidad del protagonista. De hecho,
creo que en algún momento se menciona como que mira a una chica que le gusta o que había estado con unas chicas antes de entrar al ejército, algo por el estilo. El tema es que eso no es importante. Cuando se muestra a este personaje secundario, una de las primeras cosas que se menciona es que es como un poco reservado, del tipo de persona como que no sabes muy bien qué pensar, y apenas apareció dije, ok, este es el personaje. Total que sentí que después estaba entrando en una especie de cliché, pero más sofisticado que el cliché clásico del personaje gay, que como dije hace un instante, tiene que ser frágil y todo lo demás. Porque primero es súper inteligente, segundo es listo en el sentido de que entiende rápidamente cómo es que funciona este mundo y qué es lo que hay que hacer y cuál es lo que sería más inteligente de hacer y que no. Y después aparece como a proteger al protagonista en una situación, no de defenderlo propiamente tal porque eso pasa después, sino como de interponerse y decir algo con una inteligencia y una estrategia y funciona, pero al mismo tiempo el personaje se comporta como de forma medio grosera o desagradable y él como que de alguna manera le replica, pero al mismo tiempo se mantiene ahí. Y eso es como un poco, no sé, sumiso. Tal vez no está bien que si alguien te conteste mal, tú sigas ahí protegiéndolo o preocupándote de esa persona. Pero bueno, son jóvenes y supongo que eso no está tan lejos de la realidad. Hay personas que efectivamente uno podría decir, ok, no es que sean precisamente que les guste que los maltraten, pero si alguien les atrae, van a sentir, de cierta manera, ¿cómo explicarlo? Como más intención de mantenerse cerca porque perciben que en el fondo esa persona no los quiere agredir. Suena un poco complicado, pero hay personas que funcionan así. Hasta ahí todo va bien. El punto es que en determinado momento, a pito de nada, porque el personaje en ningún momento le ha hablado a nadie sobre su orientación sexual y es súper reservado, cuando a los dos los tienen en castigos en unas celdas, decide decirle al protagonista, y en esa parte del libro fue como, ¿y por qué, desde cuándo supuestamente es tan importante si hace, no sé, esa parte es tan confusa porque el prota es básicamente un idiota la mayor parte del libro, del tipo de idiota que en realidad no es mala persona, sino que no piensa lo que hace, por lo tanto como que se mete en problemas o le causa problemas al resto, y no sé, en determinado momento el personaje secundario lo protege, pero resulta que los terminan castigando a los dos, es decir, el prota debería sentirse culpable por lo que causó, porque él se metió en el problema y encima metió en el problema al otro. Y encima eso significa que el otro debería estar enojado con él en vez de estar confesándole cosas íntimas que no le dijo a nadie, porque estamos viendo dentro de esa misma obra que a otros personajes, a la otra personaje que es gay, la han molestado con eso. Pero bueno, vale, nuevamente le doy el punto y digo, ok, está bien, de acuerdo. Como le gusta y siente que en el fondo el protagonista no es malo, sino que es un poco estúpido, pero que en el fondo no es mala persona, por eso tuvo ese momento de confianza con él y porque se siente solo y está sufriendo, ok, bien. El punto es que después se ponen a hablar al respecto y el protagonista le dice algo así como, no importa, mira, está todo bien, yo no tengo ningún inconveniente, me parece fantástico, si tú estás bien con eso, por mí también, no cambia nada de cómo yo te percibo, hasta ahí bien. Puede que se sobreexplique, pero vale, ok. Digamos que no había estado con muchas personas de esa orientación sexual, qué sé yo, en su vida y como que no supo bien cómo reaccionar, pero dentro de todo reaccionó bien porque no le salió con una estupidez y le dice, es que no pareces gay. Eso le resta puntos a lo que acabo de decir con respecto a sus propias palabras, pero donde todo se fue al diablo en esa parte es cuando el personaje secundario le suelta todo un discurso de que dices eso porque yo no me correspondo con los estereotipos gay que tú has conocido en donde debemos tener tal y cual calidad y se supone que ustedes piensan como heterosexuales que nosotros los gays deberíamos agradecerles que nos digan que bla 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 y yo era como discurso, bandera, no, no está bien. Primero porque nadie genuinamente habla así, me resulta difícil creer que incluso las personas que andan con el discurso en el bolsillo, en marchas, en protestas y pintando paredes, realmente hablen honestamente así,
Me refiero de forma espontánea. Si tú vas a hacer un debate programado, te vas a presentar en un seminario, presentar tu tesis, defender un caso, hablar en televisión, uno puede llevar a lo mejor un texto predeterminado o pensar, debo tocar tales puntos porque son cosas esperables, pero cuando estás hablando de forma random con alguien a quien le acabas de revelar tus sentimientos, de verdad me suena muy increíble y muy anticlimático, sobre todo, que le suelte todo este discurso preparado y predeterminado que es como, no está bien, no funciona, no te creo, y ese es uno de los principales problemas que tiene ese libro, que es que los personajes que son jóvenes no hablan como jóvenes, hablan como personas de 30 o 40 años que han estado leyendo discursos. Total que a lo largo del resto del libro no se vuelven a mencionar discursos y suerte porque con ese bastó y sobró para toda la historia. Aquí las consecuencias de este versus son mixtas porque realmente en los dos libros se tratan ciertos aspectos de forma positiva y en otros se podría mejorar. Por parte de Cartas desde el Desierto, realmente necesita que parezca que los jóvenes hablan como jóvenes, que se saquen el discurso y también que no se haga esta especie de batalla contra los estereotipos generando otros estereotipos más sofisticados porque eso no funciona y se siente artificial. Es decir, si no quieres poner al personaje gay, delicado, frágil, sumiso y traumado, vale, perfecto, estoy de acuerdo con eso, pero no me construyas para contrarrestar eso otro estereotipo que es un personaje gay, distante, guapo, que resulta atractivo tanto para chicas como para chicos, que es súper inteligente, que es listo, que sabe adaptarse porque se ha enfrentado a dificultades por su propia sexualidad, porque es como, eso no es un personaje, me estás presentando un montón de cualidades y todos tenemos defectos y que sea gay no lo hace perfecto. Por el lado de Y vendrá la oscuridad, siento que el principal problema que tiene la relación de estos dos personajes, que son el líder y el que se convierte en uno de sus más cercanos colaboradores, es que de cierta manera la autora no tomó la decisión de ser más explícita, no en el sentido de que tuvieran una escena de cama en un flashback, sino de que no pareciera simplemente insinuado, sino que hubiera una referencia concreta. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hay ninguna referencia concreta con palabras, se entiende perfectamente que la personaje secundario o superior en todos los aspectos al líder del grupo está enamorada de él. Es el personaje femenino que tú la ves aparecer por la puerta en la adaptación cinematográfica y tú dices, ella lo ama, pero no se lo va a decir porque sabe que él no la ama a ella y además porque ella es más responsable que él, a pesar de que ella no es la líder, y ella se va a dedicar a cumplir su trabajo como es lo que se supone que él debería hacer. Ella lo tiene escrito, tiene un cartel de neón con chispas a su alrededor y sin embargo en ningún momento se dice de forma concreta, mientras que en el otro caso no se dice de forma concreta, pero no está esto tan claro y como dije antes, de cierta manera tú podrías identificarlo y decir, ok, ellos sí hay una tensión sexual o también podrías decir, no, en realidad fue como esa amistad muy de adolescencia que se podría pensar que hay algo sexual porque hay mucha hormona, pero esa hormona tiene que ver con la juventud y no con el sexo entre ellos. Y en ese sentido le faltó un poquito de riesgo, lo suficiente para que quedara así de claro con luces de neón y uno como escritor sabe que eso se puede poner con toda claridad sin necesidad de hacer algo explícito. Lo voy a repetir una y mil veces, una obra debe surgir de forma natural y mientras todo sea lo más concreto posible, en el sentido de las cosas que deben ser concretas, es mejor, hay que dejar los discursos y sobre todo hay que salir de cualquier tipo de estereotipos y atreverse a tener como esos personajes mega ultra secundarios que estaban ahí en una posada, a que simplemente estén ahí porque deben estar ahí porque son parte del mundo.